recursos para poderlo solucionar, así que no os preocupéis. ¿Qué es de lo que vamos a hablar hoy? Propiedades coligativas. Las propiedades coligativas de las disoluciones, porque las propiedades coligativas se refieren a las disoluciones, de lo que nos hablan es de cómo cambian los parámetros de un disolvente, como por ejemplo el agua, en función de distintos factores, ¿de acuerdo? Como por ejemplo la cantidad de soluto que tenga disuelta en él, ¿de acuerdo? La presión exterior, ¿vale? Vosotros sabéis que no hierve a la misma temperatura el agua a la altura del mar que en la cima del Everest, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos a una presión distinta, ¿de acuerdo? Simplemente por eso. Vosotros sabéis que no hierve el agua a la misma temperatura si solo es agua o si le echo un puñado de sal o si tiene unas pequeñas sales minerales disueltas, ¿de acuerdo? La variación será mayor cuanto mayor soluto nos encontremos, obviamente, o cuanta mayor diferencia de presión haya, ¿vale? Esto podemos calcularlo gracias a que conocemos cómo funcionan cada uno de esos disolventes por separado. Es decir, yo sé el alcohol puro a qué temperatura ebulliciona o el agua pura a qué temperatura ebulliciona. ¿De acuerdo? Vale. Gracias a saber esto, alguien se dedicó a calcular una constante. ¿De acuerdo? Hablaremos de constante crioscópica cuando hablemos de congelación y hablaremos de constante ebulloscópica cuando hablemos, ahora os lo cuento por separado, cuando hablemos de ebullición, ebulloscópica. ¿Qué es lo que ocurre? Para calcular esa constante del agua, lo que hacemos es mezclarla con distintos materiales y con distintas cantidades hasta que encontramos una constante, ¿vale? Eso se hace de forma empírica en un laboratorio, ¿vale? De forma práctica. Vamos haciendo determinados cálculos y encontramos una constante. Decimos, ostras, el agua siempre se comporta de esta manera, ¿de acuerdo? Así que vamos a conocer nuestras constantes, vamos a conocer las cantidades de solutos que vamos a añadir a esos disolventes, sean estos disolventes quienes sean, ¿de acuerdo? Y gracias a eso podremos conocer la temperatura de ebullición, de fusión, la temperatura, el incremento de temperatura que se produce, ¿de acuerdo? O cualquier parámetro, ¿vale? Perfecto. Una vez que entendemos qué es lo que ocurre, para qué sirve y cómo se canaliza y cómo se actúa, vamos a analizar cómo son las fórmulas. Respecto a las fórmulas, 4 fórmulas principales. Esas fórmulas principales ya sabéis que necesitamos siempre algún conocimiento más, como os contaba el otro día. Pues oye, para esta tienes que saber calcular la fracción molar, para este tienes que saber calcular la molaridad, para esta tienes que saber calcular, obviamente, pasar entre unidades obligatorio, ¿de acuerdo? Y alguna pequeña cosita más. Perfecto, descenso de la presión de vapor, nos pone ahí, esa es nuestra primera fórmula, descenso, presión, vapor. Esto también se denomina ley de Raoult, que se escribe así, Raoult, ¿vale? Que hay gente que te lo oye, solo te lo oye, no lo ha visto nunca, ley de Raoult, y por el examen, ley de Raoult, ¿vale? Como el delantero del Madrid, no es ese Raoult, ¿vale? Es, supongo que algún francés, desconozco su procedencia, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice? Pues nos dice que se va a producir un incremento en la presión y este incremento en la presión va a ser directamente proporcional a la fracción molar de soluto por la presión del disolvente puro. Cuando ponemos algo sub cero, en las propiedades coligativas ponemos algo sub cero, el sub cero quiere decir inicial, eso ya lo sabéis, pero el inicial quiere decir el del disolvente puro, ¿vale? Ya habéis entendido cómo funciona. Tengo un disolvente, el agua, y le hago unas putadas, lo que sea, echarle un soluto, incrementar la presión, es sobre el que actúa. Así que el inicial, ¿quién es? Siempre el agua, o el alcohol puro, o el queroseno, el benceno, lo que sea, lo que me digan, ¿de acuerdo? Pero el P sub cero siempre es ese. Daros cuenta, vamos a desgranar un poco esto, porque el incremento de presión, ¿qué querrá decir? Presión de la disolución menos presión inicial del disolvente puro. Eso es un incremento de presión, ¿verdad? Un incremento siempre es final menos inicial. Como la inicial es la del disolvente, la final, ¿cuál es? La de la disolución. ¿Estamos de acuerdo? Vale, porque aquí nos empiezan a meter alguna cosita luego y lloramos. Ya sabéis cómo es, ¿de acuerdo? Esto podemos seguirlo trabajando como presión de la disolución menos presión inicial es igual a moles de soluto partido moles de soluto aquí, aquí, aquí. Moles de soluto más moles de disolvente, perdón,
por presión inicial, es decir, presión del disolvente puro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿A esto qué tendríamos que añadir? Que el número de moles es igual a la masa partido peso molecular. Con esto ya, o sea, es que no me pueden pedir nada más. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente, lo que me van a pedir, ¿qué será? Eso, porque la inicial está tabulada, estará en alguna tabla, me la darán, me pueden pedir la inicial también, ¿eh? O me pueden pedir los moles de disolvente si me dan el resto de datos. Es una fórmula y me pueden pedir lo que les dé la gana, pero lo lógico es que me pidan eso. ¿Estamos de acuerdo en esta parte? Perfecto. Descenso en la presión de vapor, ley de Raoult. No lo pone ahí, lo añadí. Seguro que después en los ejercicios en algún sitio pone ley de Raoult o tal. Vale, ahora buscamos los que son más interesantes y los hacemos, y los menos interesantes o repetidos los hacéis en casa. ¿Lo tenemos copiado? Venga, copiadlo. Y hablamos del ascenso ebulloscópico. ¿Lo tenemos? Sí. Ascenso ebulloscópico. Lo primero, ¿por qué es un ascenso? Porque efectivamente si el agua, yo sé que a una presión de una atmósfera, en la altura del mar, hierve a 100 grados centígrados, cuando yo le añado algún tipo de soluto, ese agua no va a descender su punto de ebullición, lo va a aumentar. ¿De acuerdo? ¿Tiene sentido esto? ¿Sí? Si yo añado un soluto, una sal, un azúcar, lo que sea, va a haber un ascenso. Así que por eso es un ascenso. Y ebulloscópico se refiere a que es respecto a su punto de ebullición. Ascenso ebulloscópico, ¿qué es lo que nos van a decir? Pues que el incremento de temperatura, igual que antes teníamos un incremento de presión, es igual a la constante ebulloscópica de ese disolvente, ¿vale? Sería KE0, ¿verdad? Del disolvente, por la molalidad. Cuidado con esta M. La gente que no hace muchos ejercicios, que se aprende 3 fórmulas ahí corriendo, aquí mete la masa porque es M minúscula también. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos molalidad del soluto. ¿Vale? Incremento de temperatura. Cuidado con este incremento. Esto me tiene que dar positivo. Así que el incremento de temperatura será igual a la temperatura de ebullición de la disolución menos la temperatura de ebullición del disolvente. Os digo esto por algo. En el siguiente vamos a ver algo, ¿vale? Con el crioscópico. Es igual a K/E por molalidad, ¿vale? Recordamos qué cosas tenemos que tener en cuenta aquí. La temperatura me da igual en grados centígrados que en Kelvin, porque la resta va a ser la misma, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, Alejandro? La resta es la misma. Molalidad es igual a moles de soluto partido kilogramos de disolvente, ¿de acuerdo? Esa es la que podemos necesitar. Y la constante ebulloscópica, pues os podéis imaginar los datos que... A ver, acordaos de esto, por favor, que esto es muy importante para las fórmulas. ¿Cuáles serán las unidades de la constante ebulloscópica? Aunque si no las sabéis, ¿cómo las calculáis? Despejando. Eso es súper importante. Aquí tengo una temperatura. Es igual a la constante ebulloscópica por la molalidad. Vale, el año pasado hicisteis muchas de estas vosotros. Es que no sé cómo lo llamabais exactamente. Lo llamabais de una manera y hicisteis muchísimas. Respecto a las unidades, si ponéis temperatura, Kelvin. Constante ebulloscópica, ni idea. Molalidad, moles de soluto, partido, kilogramo. ¿Os dais cuenta? ¿Te das cuenta de esto? Si yo ahora me quiero despejar esto, la constante ebulloscópica, ¿qué unidades tendrá? Pues efectivamente, mol. Bueno, mierda para mí. No, justo no. Estos kilogramos pasan multiplicando, así que serán Kelvin por kilogramo partido mol. Y mol también lo podría despejar como masa partido, pero bueno, yo eso sí que ya no lo haría.
¿De acuerdo? Es decir, que no sabemos una unidad, las unidades de algo, sabemos las de los demás, despejamos y vemos lo que nos sale, ¿vale? Importantísimo, importantísimo, sobre todo en estas unidades que son compuestas y que son más complejas, más largas, más difíciles y se nos puede olvidar si va arriba, si va abajo, nos comemos algo, así que ese proceso muy importante. Esto es lo que os decía, me da igual en grados centígrados que en Kelvin, ¿de acuerdo? Lo adecuado sería meterlo como me den la K sub B, que me la van a dar en una tabla, si me la reflejan en grados centígrados, lo pongo en grados centígrados, aunque esta resta me vaya a dar 25 igual, ¿de acuerdo? Pero los pongo en centígrados. Sería lo lógico, pero no obligatorio. Así que respecto a ascenso bulloscópico, pues poco más que deciros, ¿vale? Relacionamos con lo siguiente, descenso crioscópico. Entendemos que es un descenso, siempre solemos poner como ejemplo el agua se congela cuando nos encontramos en una atmósfera, se congela a 0 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros le añadimos un soluto, ¿de acuerdo? Va a descender su punto de congelación. Bajará a menos 1 grado, a menos 2 grados o a menos lo que sea, ¿de acuerdo? El alcohol, por ejemplo, pues se congela a menos 8 grados. Descenso crioscópico. Vale, descenso crioscópico, igual que antes, incremento de temperatura es igual a constante crioscópica por molalidad, de nuevo, molalidad, moles de soluto partido kilogramos de disolvente, pero daros cuenta de una cosa, antes era temperatura final menos temperatura inicial, temperatura de la disolución menos temperatura inicial, ¿verdad? ¿Sí? Ahora no puede ser así. Ahora tiene que ser al revés, porque si yo resto la temperatura de la disolución menos 5, por ejemplo, menos la inicial que es 0, menos 5, menos 0, me queda un número negativo. Y esto es positivo y esto es positivo. ¿Entendéis? ¿Vale? No hagáis siempre las... Ángela. Vale. Fíjate en el caso que teníamos antes. Temperatura de la disolución. Por ejemplo, añado 50 gramos de sal a 1 litro de agua. Y calculo, te acabas de dar cuenta, ¿no? Y calculo, pues me saldrían 105 grados menos 100 grados, perfecto, 5 grados. Pero si me vengo aquí, digo, temperatura de la disolución, es un descenso. Entonces la disolución ahora resulta que se congela a menos 3. Pues digo, menos 3 menos 0, que es la temperatura del agua, es menos 3. Esto es positivo y esto es positivo. Esto nunca puede ser negativo. ¿De acuerdo? Así que ahora no es disolución menos inicial. ¿Veis? Estos son los errores que se cometen muchas veces cuando hemos hecho poco, no entendemos de qué hablamos, que es lo que yo más odio, que no sepáis de lo que estamos hablando. Eso es lo más importante porque eso es lo que os va a dar herramientas para salir adelante, porque si fuera a aplicar una mierda de fórmula, lo haría cualquier bobo. Así que aquí sí que sería temperatura de la disolución menos la temperatura del disolvente menos la temperatura de la disolución. Así que sería 0 menos menos 5. 0 más 5, por ejemplo. ¿De acuerdo? Constante crioscópica por molalidad. No tiene más preocupación. La molalidad siempre es de soluto, ¿vale? Eso nunca se suele poner, pero también se podría calcular una molalidad de disolvente. No lo calculamos nunca, o sea, no os preocupéis por eso. Pero siempre es molalidad de soluto. Y acordaros de ese detalle. ¿Estamos de acuerdo? Continuamos con la siguiente. La siguiente la tenéis bastante conocida, ¿de acuerdo? Y en biología habréis estudiado, supongo, lo que es la presión osmótica. Y si no lo vais a utilizar, ¿entendéis lo que es la ósmosis? ¿Si lo habéis dado? ¿Os suena? No lo habéis dado. Bueno, lo vais a estudiar mucho, ¿de acuerdo? Porque es uno de los mecanismos a través del cual las células pueden alimentarse, puede haber una combinación, un intercambio de gases, puede haber un intercambio de materiales, ¿de acuerdo? Y se produce por este método, ya lo estudiaréis. Presión osmótica. Perfecto. La presión osmótica, presión osmótica. Vosotros conocéis esta fórmula, porque es la fórmula de los gases, ¿verdad? Pues en la presión osmótica simplemente vamos a eliminar esta presión y la vamos a nombrar como pi, que también es una letra, es la letra P, ¿de acuerdo? Así que esa va a ser nuestra fórmula, ¿de acuerdo? Aquí, como me pasó una vez con un alumno, no se mete 3,14, es una letra, ¿vale?
le pasó, y todavía me acuerdo cada vez que lo veo. Presión osmótica, aquí sí que conocemos ya las unidades, porque esto tiene que ser atmósferas, litros, moles, 0,082. Ya os dije que en una ocasión, en un tipo de ejercicios, es 8,31, pero desde luego no es en estos. Y temperatura en Kelvin. Estos ejercicios son los que veo un poquito más sencillos. Y como los veo un poco más sencillos, os voy a contar una cosa extra, que es esta, que siempre os raya un montón. Estos pasos nos van a venir muy bien para gases. Muchas veces, en gases, no nos hablan del volumen del fluido, del gas en cuestión, y en cambio nos hablan de la densidad. Cuando ocurre eso, nos armamos un lío de la hostia. Y es muy sencillo si seguimos estos pasos. Nosotros sabemos que esta es la ley, viene aparte de esto, pero como esta es muy sencilla y me he acordado, os voy a contar esta. P por V es igual a NRT, perfecto. N, que es el número de moles, es masa partido peso molecular, ¿verdad? Estamos de acuerdo en esto, ¿verdad? Vale, masa es densidad por volumen. ¿Estamos de acuerdo? Este volumen me lo puedo pasar dividiendo al otro lado. Este volumen me lo puedo pasar dividiendo al otro lado. Así que este volumen se me iría con este volumen. ¿Estamos de acuerdo? Así que en muchas ocasiones, como veis, no nos dan el volumen en un ejercicio de gases, nos dan la densidad y no sabemos qué cojones hacer. Porque si no tengo el volumen y no tengo la masa, aunque me den la densidad, no sé cómo relacionarlo. ¿De acuerdo? Así que estos pasos son súper claves. Presión es igual a densidad partido peso molecular por R y por T. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Qué dudas, Ángel? Acuérdate que densidad es igual a masa partido volumen. Así que masa es igual a densidad por volumen. ¿Ves? Aquí tenía masa y la sustituyo por densidad por volumen. ¿Estamos de acuerdo? Porque masa es densidad por volumen. De ese modo me puedo cargar esa V y ya no depender de ella para una ley de los gases. Me da igual el volumen que tenga. Si conozco su densidad y sé qué gas es, si sé qué gas es, me dicen, pues gas radón, por ejemplo, que es un gas noble, pues cojo su peso molecular. Me dicen butano, pues ya sé que es C4H10, calculo, 12 por 4, 48 más 10, 58 gramos mol. ¿Estamos? Y nada, volvemos, es que me acuerdo de estas cosas y no puedo no contároslas. Pero además sé que es ese tipo de cosas que en clase como que no os las acaban de decir para después metértelo en un examen a ver si te has enterado bien o a ver si eres capaz de razonarlo y como yo ya sé que va a caer, pues ya os lo digo. Ya sabéis, es la fórmula de PV igual en RT, pero con una pequeña, ¿vale? Con un pequeño cambio que es el de pi, ¿vale? Simplemente. Constantes crioscópicas, ¿qué es lo siguiente que tenemos? Pues bueno, pues no hay que aprenderlas, ¿de acuerdo? Pero ya veis lo que son, pues el agua es en torno a 1,8 y el tetracloruro de carbono, el CCl4, ¿de acuerdo? Que es de los más altos que podemos estudiar, es el 30. Constante de ebullición, pues ocurre lo mismo, el agua 0,5, ya sabéis, kilogramo por Kelvin partido mol, y el tetracloruro de carbono 4,95. Punto de ebullición, pues ese sí que lo tenemos que saber, el del agua, ese sí que no me lo van a dar. Punto de ebullición 100 y punto de fusión 0, ¿verdad? Ese sí que no me lo van a dar. Los demás me los van a dar. La acetona, por ejemplo, pues su punto de fusión es menos 94 y después ebulliciona a muy baja temperatura. Solo necesita 56 grados, ¿vale? Presiones de vapor del agua en varias temperaturas, pues lo mismo, pues me las da, ¿vale? En ningún caso tenemos que saber alguna. Si tuviéramos que saber alguna, pues nos lo dirá el profesor. Chicos, quiero que aprendáis estas 5. Pues las aprendemos. Nunca ha pasado. Pero bueno, pues siempre puede pasar, ¿vale? Vamos a hacer algún ejercicio, ¿de acuerdo? Os voy a hacer más o menos un ejemplo de cada. Creo que realmente no os hace ni falta, porque entendiendo las fórmulas, creo que vosotros mismos
seríais capaces de hacerlos, la verdad. De hecho, no os voy a hacer ninguno. Vamos a empezar a hacer ejercicios y vais a empezar vosotros. ¿Os parece bien? ¿O queréis que os haga alguno? Yo creo que las fórmulas son bastante asequibles y habéis entendido cómo funciona, ¿verdad? Bueno, ahora lo veremos, a ver si lo habéis entendido. Ejercicio número 1.